Estamos al pendiente. Yo ya Sí, estoy compartiendo en mi Facebook personal la invitación. sí, déjenme ver porque parece ser que no está apareciendo. A ver, vamos a ver. Yo ya te veo. Sí, lo que pasa es que lo queremos enviar a Facebook. Ya, ¿Sí? ¿Ya estamos? Muy bien. Entonces, tomo la palabra. Ya podemos empezar, Mari. En servicio personalizado, transmisión en vivo, dice en la parte superior izquierda. Ya podemos corroborar que estamos al aire, por decirlo de alguna manera. Hola, Morgan. Ya estás al aire. ¿Sí, ya estamos al aire? Bien. Bueno, pues vamos a empezar con la actividad de este último día del evento. Estamos muy contentos porque estamos el día de hoy extendiendo un saludo y un abrazo muy fraternal hasta tierras de ultramar, allá a la península ibérica, con unos compañeros de Benavente, España, que tienen un proyecto bien interesante, que el día de hoy pues está acompañándonos con nosotros uno de sus componentes, que es Alfred, y él nos va a hablar de la idea que tienen nuestros amigos de Benavente. Y yo creo que es importante por dos razones, porque además de extender pues un saludo y un intercambio cultural, es bien importante que toda la comunidad, pues tanto lectores de Lovecraft como fans de cómics, que ahorita van a ver por qué lo digo, y jugadores de rol, estemos pues unidos y podamos apoyar todo este tipo de iniciativas que difunden la cultura. Sin más preámbulo, y siendo las 4:02 de la tarde, le vamos a dar la bienvenida. Nada más déjenme checo aquí el nombre es Alfred Chulía, es Julia. el nombre que me compusiste, Chulía, es tu Sí, sí, apellido. sí, sí. Muy bien. Es muy valenciano. Buenas noches para los que nos puedan seguir en nuestro país y buenas tardes a toda la gente desde México, y muy encantados de que nos hayáis invitado a participar en vuestras charlas. Muy bien. Vamos a empezar en que nos definas, Alfred, ¿cuál es el proyecto en sí del Museo del Cómic de Benavente? Pues somos 7 personas que llevamos ya más de 4 años trabajando en el proyecto. Es un proyecto museístico de los más importantes que se van a realizar a nivel europeo, no solamente por la temática, sino por los metros que va a tener el museo. Van a ser más de 17.000 metros cuadrados que vamos a tener. Sí, sí, es un antiguo edificio, un sanatorio que estaba completamente abandonado, y hemos llegado a un convenio con el ayuntamiento para que nos lo ceda, y ahí es donde vamos a hacer todo lo que es el proyecto del museo, que no solamente va a ser un tema museístico, sino vamos a tener también un hotel tematizado. En vez de estar en la habitación 315, estaremos en la habitación de Lovecraft o de Superman o de Spiderman. Y también vamos a tener un restaurante también completamente tematizado con ambientación de cómics. Oh, Alfred, a mí me llama mucho la atención esto porque, bueno, sabemos que no es fácil. La gente que ha trabajado tanto en promoción como en la idea de llevar un proyecto cultural a buen término, sabemos que no es fácil. En este momento dices, bueno, ya está autorizado que esta parte que era un hospital se utilice para hacer el Museo del Cómic, pero vamos a pensarlo así. ¿Qué es lo que les está haciendo ahorita falta para que se haga realidad, para que se cristalice esta idea que ustedes tienen? Ahora, precisamente lo que estamos, pasa que por culpa de la pandemia, del COVID, hemos tenido que retrasar el proyecto porque se nos cerró, no podíamos viajar entre provincias, y donde vamos a instalar el museo,
está lejos de donde nosotros residimos en la actualidad, y entonces estamos pendientes de tener reuniones con las distintas administraciones. La administración, el gobierno autonómico de Castilla y León. Es de un momento a otro que nos podamos reunir esta semana, la semana que viene, porque también encima nos ha cogido de que estamos en el mes de agosto, que en agosto en España no trabaja ni el portero electrónico, ¿no? Y entonces sí. Estamos esperando de que se incorporen unos políticos y que podamos reunirnos con ellos, porque necesitamos ayuda económica sí o sí por parte de la administración, porque es un proyecto muy importante. Vamos a dar muchos puestos de trabajo y culturalmente es un proyecto que en ninguna parte de Europa se va a llevar nada igual como el que estamos llevando a término, ¿no? Porque es mucha información, son acuerdos con editoriales. También es cierto que estamos teniendo más apoyo, más respaldo a nivel internacional que a nivel nacional. O sea, raro es la semana que nos recibimos un correo electrónico apoyando el proyecto desde Taiwán, Tokio, Estados Unidos, México, cualquier país de Europa, y eso es lo que nos hace seguir luchando y poder cuanto antes poder empezar las obras. Ya está todo preparado, sabemos cómo queremos la decoración, qué habitaciones van a estar tematizadas. Es cuestión de que nos podamos reunir con los políticos, que son los que nos tienen que dar el último empujón, porque en su día hicimos un crowdfunding, medio funcionó muy bien, pero tuvimos que suspenderlo porque, claro, no teníamos fecha de inicio. Si la gente nos ha ayudado bastante con el crowdfunding, lo que quieren es que esto llegue a buen término. Ok, mira, me llama mucho la atención esto que dices, sobre todo porque desde Latinoamérica nosotros tenemos pues un paradigma muy grande, que es que en Europa pues todo lo que es cultura jala y funciona muy bien, y de hecho pues les tenemos mucha envidia por todo el apoyo que tienen sus proyectos culturales, lo que es cine, teatro, museos, esta parte que, bueno, muchos lugares que antes eran pues centros religiosos, los están convirtiendo en centros culturales. Es algo que admiramos mucho en Latinoamérica, y es bueno, también yo creo que es como una perspectiva interesante para la gente que nos escucha, poder ver que a pesar de este apoyo y a pesar de esta admiración que les tenemos, pues bueno, no todo es miel sobre hojuelas, no todo está resuelto y sí se requiere mucho trabajo. Te digo, mira hasta qué punto desde Europa están interesados en nuestro proyecto. Ayer, sin ir más lejos, recibimos del Departamento de Publicaciones de la Unión Europea todo lo que se ha publicado hasta el momento en temas de cómics, todo. Pero todo. Esto en un formato, esta es una idea que me viene mucho. Tú me refieres en la parte museográfica, en la parte donde pues debe de haber una especie de exhibición permanente en este y museo. Conservación, porque también se ha dado el caso que en estos días en la prensa aquí en nuestro país ha salido que en Barcelona, en un sótano, hay 25 cajas de cómics de los años 40-50 y nadie se hace cargo de esas reliquias que es historia viva del cómic de nuestro país. Nadie se hace cargo. Sí, bueno, y España tiene una larga tradición de publicaciones. Me estás hablando de los años 40, estos, pues es una época bastante fuerte, era cuando tenían la dictadura ustedes. Exacto, exacto. Por ahí he llegado a ver algunos cómics bastante, pues propositivos en su momento, de un señor que se llamaba Jiménez. Es un tomo triple que se llama España una y libre, o algo así se llama. Una grande y libre, sí. Una grande y libre. Y bueno, todo entonces, volviendo a la conversación para no desviarme, en un día normal en el Museo del Cómic de Benavente, cuando esto ya abra, nosotros vamos a poder ingresar a las salas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en estas salas, Alfred? Pues nosotros vamos a hacer mucho hincapié en lo que en España al cómic se le llama tebeo. Lo que pretendemos es rescatar todos esos tebeos de los años 40, 50 y 60 que fueron un pilar
imprescindible en la cultura del cómic en España, porque había una verdadera industria. O sea, hoy día ninguna editorial va a conseguir la venta de esos tebeos que se hicieron en aquella época, que se vendían millones de tebeos, millones, ¿eh? O sea, hoy día ningún cómic vende esa cantidad. Entonces, lo que queremos es rescatar de la memoria todos esos personajes, todos esos tebeos que se editaron en aquella época, primero porque la gente de 50, 60 años lo va a recordar, pero también a las nuevas generaciones que puedan descubrir todos aquellos personajes que ahora solamente están por las redes sociales, ni se publican, y entonces lo que queremos es la conservación. Por eso queremos hacer también nuestra propia biblioteca para rescatar todos esos volúmenes, para su estudio, y que se puedan hacer incluso tesis doctorales sobre todo ese mundo. Uy, es maravilloso esto. Mira, en México te quiero compartir que también tenemos pues una cultura bastante arraigada del cómic. De hecho, fueron parte de programas de alfabetización durante los años 40, los cómics, cuando fue el Milagro Mexicano. Tengo yo por ahí en mi familia, vivíamos muy cerca de Bucareli, es donde se hacen las publicaciones, se ensamblan las publicaciones, y uno de mis tíos vivía de vender el Memín de mañana, y el Lágrimas y Risas, que son publicaciones muy famosas en México, estaban desde un día antes. Entonces él las compraba y se subía a venderlas en los camiones un día antes. Era el Memín de mañana, el Lágrimas y Risas de mañana, se vendía bastante. Y bueno, este es como un culto que hay en los países que tienen arraigada la lectura al cómic. Es un culto que hay al objeto, es una apreciación. Si ahorita tú te encuentras una revista de los años 50, 60 de México, realmente el mercado no está así como para que te paguen una cifra muy exorbitante, pero hay una apreciación. Realmente hay un mercado y hay personas que aprecian esto y que podrían ir, aquí también podríamos tener un museo del cómic. De hecho también tuvimos publicaciones de millones no sé si aquí se daba una paradoja, no sé si en México sucedía lo mismo, que aquí había un mercado paralelo, que es que los domingos hay un mercado, sobre todo en las grandes ciudades, que se le llama el rastro. Y había un mercado de intercambio. O sea, tú ibas con tu tebeo, que te lo habías leído ya, y tú ibas a ese hombre, o bueno, habían muchas paradas, y tú los podías intercambiar por muy poco dinero, por un duro, 10 pesetas. Entonces, las editoriales llegaron a crear una campaña, porque eso, claro, solo les repercutía a ellos en no vender tebeos, y hicieron una campaña de que si chupabas la página para pasarla, podía producir un virus en aquella época, para que la gente no intercambiara los tebeos, pero que aquello no funcionó. Y si se intercambiaban pues cómics, cromos, revistas antiguas, eso ya ha desaparecido. Ahora ya eso ya no existe, ya no existen ni los rastros. Pues mira, aquí en México, tristemente te voy a decir algo, hay un mercado muy grande, pero de revistas como sensacionalistas sexosas, como de mucho morbo y de mucha esta cosa de intercambio sexual. Hace aproximadamente más de 30 años, mi padre era obrero y él tenía una especie de lo que tú dices, este mercado. Él compraba las revistas, las leía y las guardaba en una caja. Y entonces cuando pasaba la semana llegaban sus compañeros y él les decía, dame la que ya leíste y yo te doy una que no has leído. Es exacto, eso les cobraba una cantidad mínima. No, yo llegué a tener libreros enormes y México tiene publicaciones tan propias como el sensacional de Luchas a Color, y tiene otras cosas que fueron adaptaciones muy logradas como Joyas de la Literatura. Se llamaba la colección Joyas de la Literatura y ahí encontré yo muchos clásicos. ¿En España tenían alguna publicación así? Hombre, yo soy de Valencia, donde realmente creció toda la industria del tebeo. Allí estaba una de las más potentes editoriales, que era Editorial Valenciana, que fue la que creó El Guerrero del Antifaz, Hazañas Bélicas. Pues todo aquello tenía en ese momento mucha fuerza. Y era una industria que llegó a emplear cientos de personas. También porque no se diseñaba, no se ilustraba como ahora, que con una tablet
haces cualquier cosa. Entonces había un proceso mucho más laborioso y empleaba a cientos de... Hoy día ninguna editorial emplea tanta mano de obra. Y entonces, no, sí, sí, me queda claro que los medios de producción se han simplificado y me pregunto si ustedes, a la par de este culto al objeto del que hemos hablado, del guerrero del antifaz, incluso pues hay publicaciones de Asterix y Obelix, Mortadelo y Sí, Filemón, después vamos a Jiménez. pasar a lo que es el cómic anglosajón. Estamos ahí cerrando acuerdos con las distintas compañías. El manga ahora mismo también es una línea que tiene mucha fuerza. Y aquí tenemos muchos grandes ilustradores que se dedican al manga, que trabajan a nivel internacional. Y vamos a tocar pues algún cómic a nivel europeo. El problema ahora es que muchos de ellos han fallecido y tenemos que tratar con los herederos, ¿no? Entonces ahí ya no hablas con una persona, tienes que hablar con 4 hijos, 3 sobrinos y la consuegra. Entonces, hay muchos problemas, incluso entre ellos han llegado a denunciar aquí en España por temas de derechos y están en un cajón, en un juzgado, que el día que el juez dictamine a bien a ver de quién son los derechos, está perdiendo la cultura, porque no permiten el que publiques o digas nada del cómic de su padre. Pero bueno, en otros casos... Cese y desista, ¿no? Es como la consigna. Mira, si nos lo dijeras ahorita, hay un producto cultural mexicano muy famoso, no me siento particularmente orgulloso de él, pero es un ejemplo de lo que pasa con los derechos de autor, que es El Chavo del Ocho. No soy fan, tengo que aceptarlo, pero yo reconozco que El Chavo del Ocho tiene presencia en toda América Latina y en este momento está completamente prohibida su transmisión por un lío de derechos. Y es bastante complicado. Lo que pasa es que no se dan cuenta los herederos de que eso tienen que solucionarlo cuanto antes, porque al final está llegando todo ese material a manos privadas y se va a perder, porque se dio el caso hará un año aproximadamente, un gran coleccionista de la zona de Alicante, que el hombre tenía un montón de material, el hombre falleció y ¿qué hicieron? Que todo ese material que tenía ese hombre lo bajaron a un sótano. Hubo una gran tormenta, se inundó el sótano y parte del material ha ido a la basura. ¿Qué material era este que refieres, Alfred? Pues él tenía colecciones, tenía números unos de medio mundo. Era un empresario que se dedicaba a la hostelería y su hobby era comprar todo lo que le llegara a las manos sobre temas de cómics. Pero un hombre mayor. Entonces tenía verdaderas joyas, no solamente de España, sino a nivel europeo. Pero el hombre, al fallecer, sus hijos pensaban que aquello eran trastos y lo metieron en un sótano. Claro, una tormenta de esas grandes que hay por aquí, pues se inundó el sótano. Pues parte del material ha desaparecido. Todo porque los hermanos no se ponen de acuerdo en que eso se pueda exponer. Oye, y retomando un poco esta parte de que no todo sea físico, porque bueno, en este sentido que mencionas del derecho de autor, creo que vamos a ser recordados como la generación que más cultura perdió por respetar el copyright, desde como el año 2000, que le han empezado a meter candados al Internet. Pero me pregunto si de una manera paralela a las actividades del museo, está contemplada esta parte de tener pues un catálogo electrónico, publicaciones electrónicas. Sí. Nosotros, como te he dicho anteriormente, que no solamente va a ser la parte museística, lo bueno que tenemos es que tenemos montones de metros, vamos a tener nuestra propia biblioteca. O sea, todo lo que vaya se va a digitalizar, se va a archivar y se va a poner para que la gente lo pueda ver en nuestras redes sociales. Todo eso se ha contemplado, porque una parte primordial de cualquier museo es el investigar, el estudiar y el conservar. Y eso lo vamos a tener nosotros sí o sí en nuestro proyecto. Muy bien. Bueno,
¿Hay algún mapa o algún lugar donde nosotros pudiéramos consultar este proyecto del Museo de Cómic de Benavente? Tenemos una página, si teclean Museo del Cómic de Benavente, ahí está un poco, pero se va a modificar todo, porque va a haber una modificación de ubicación, y hasta que no lo tengamos cerrado con los políticos, no podemos dar esa ubicación exacta. Pero es cuestión de que una semana, 10 días, 15 días, lo tengamos solucionado y ya podamos colgar el verdadero proyecto de ubicación y todas las modificaciones que se han hecho hasta el momento. O sea, porque no solamente es el tema del COVID, van muchos más proyectos para que la gente, la familia, o sea, un matrimonio con 3 niños pueda pasar un fin de semana con nosotros hospedados, que pueden estar en una habitación que ellos elijan y que van a disfrutar y se van a enriquecer con la cultura del cómic. Justamente respecto a esto, me están preguntando por el chat, si llegasen a encontrar un material como este, digamos, de un cómic español muy representativo, digamos, Mortadelo y Filemón, y lo sacan ustedes a manera como de crestomatía o de rescate cultural, ¿habría alguna repercusión legal? ¿Hay alguna repercusión? Es lo que me preguntan. No sabría decirte en este momento, eso habría que comentarlo con los distintos, con nuestro departamento jurídico, pero nos ha dado el caso que concretamente dos personas que sus padres son españoles, pero por temas de la guerra civil tuvieron que irse de España, y a nivel internacional, uno en Alemania y otro en Francia, han sido, bueno, números unos del tema de la ilustración. Esas personas han muerto y sus hijos se han puesto en contacto con nosotros para cedernos todo el material que tiene de sus padres. Entonces, Perdón, ¿de qué publicaciones para estar un poquito más contextualizados? Es material que tienen de sus padres, a dibujos, bocetos, me han llegado a enseñar hasta contratos con grandes editoriales francesas, contratos en una servilleta de un bar. Entonces, todo eso es material que a la gente le interesa poder verlo. Entonces, Sí, en ese caso sí. En ese caso sí que estamos interesados en exponerlos, hacer exposiciones puntuales de esos artistas, porque en España son desconocidos, pero en los países donde ellos han estado residiendo han sido, bueno, fuera de serie. ¿Y qué exactamente esta parte me llama la atención? ¿Qué tan famoso es alguien que es un éxito en España en otros países de la Unión Europea? Hombre, todo lo que movió Zipizape, Mortadelo y Filemón, todo eso es archiconocido. En la actualidad tenemos grandes ilustradores que ahora se mueve la industria de distinta manera, pero en antaño toda esta gente que dibujó todos esos personajes de TVO han sido reconocidos a nivel europeo. O sea, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, o sea que son muy conocidos a nivel de Europa. Y ahora mucho más, ahora tenemos ilustradores que trabajan para la Marvel, para DC, para Panini, y son los primeros espadas de esas compañías y trabajan desde sus domicilios en nuestro país. Ok, vamos a entrar en una pregunta un tanto escabrosa, pero que es de hecho de alto interés para mí, yo creo que para toda la gente que quiera conocer el proyecto. Quitando el traslado México-España, ¿qué tanto costaría una cena en el restaurante del Museo del Cómic de Benavente? ¿Qué tanto costaría una visita de un día para ingresar a las instalaciones? Y finalmente, y pensando ya en algo un poquito más ambicioso, esto que tú me dices, ¿qué tanto costaría, no sé, tal vez en euros, estimación en dólares, que una pareja con 2 hijos vaya un fin de semana a pasar? No hemos estipulado todavía precios. Lo que sí que tenemos muy claro es que
van a ser precios muy al acceso de cualquier familia, ¿no? O sea, no van a ser precios desorbitados, no. Queremos que la gente se acerque porque el museo va a ser distinto, o sea, no va a ser solamente información, sino queremos que si hablamos del guerrero del antifaz, que la gente pueda ver el guerrero del antifaz en una figura corpórea, o sea, de tamaño natural, y que la gente pueda fotografiarse con los distintos personajes. O sea, va a ser o sea que como en Disney, ¿no? Que tú vas Ahí estamos. a Disney y a determinada hora pasa el desfile con las princesas y con los personajes, pudiera haber una especie de foro o de espacio abierto donde personajes famosos del cómic sí, queremos español que sea como un mini pequeño parque de atracciones. Se personifiquen ahí Exacto, los actores y enriquezcan la experiencia. Sí, sí. El jueves, quiero recordar, estuvimos en las instalaciones con el equipo de arquitectos y lo que no piensa uno, piensa otro. Y la idea es que hacerlo de manera que la gente cuando entre diga, oh, o sea, esto no lo han visto en ningún sitio. Salvando las distancias con la Disney, que la Disney pues, es una mega compañía. Es un monstruo, ya se comió a Marvel y a Fox y eventualmente nos Sí, pero está atravesando un bache muy grande y con esto que no se pueden estrenar Mulan y compañía y cuando las empresas más grandes son las que más padecen, ¿no? Y volviendo a lo que me estabas preguntando, el restaurante vamos a hacer mucho hincapié a la comida que se elabora en Castilla y León, ¿no? O sea, ¿Cuál es su tradición culinaria? Desconozco, discúlpame. Las carnes, buenos vinos, verduras. O sea, aquí tenemos de todo. Entonces, el cocinero que va a redactar, que va a diseñar la carta del restaurante, le hemos hecho eso, mucho hincapié de que sí o sí debe utilizar los productos de Castilla y León. O sea, no porque el cocinero sea archiconocido, vayamos a utilizar un vino de otra zona, ¿no? O sea, queremos fomentar los productos de nuestra tierra. Y precios accesibles, a precios que la gente va a poder perfectamente ir todos los fines de semana a cenar. Ok. Tenemos esta situación. ¿Cuál sería un plato típico de ahí de la región? Aquí las carnes es lo más típico que la gente puede degustar y que les encanta. Es un marchamo de identidad en la gastronomía de Castilla y León. Muy bien. Oye, me están preguntando aquí por el chat si tú tienes alguna posesión de cómics, te veo, y cuáles son pues tus piezas más apreciadas. Plus en la pregunta anuncian si tienes colecciones similares a las de Guillermo del Toro. No, hombre, Guillermo del Toro es yo tengo cómics por todos los lados y no soy fiel a un simple personaje o a un simple guionista o a un simple ilustrador. O sea, todo lo que llega a mis manos me lo compro y lo tiro ahí, y lo tengo en mi biblioteca personal, ¿no? O sea, no me caso con nadie. A lo mejor compro algo que es superventas y a mí no me agrada, no me gusta, y en cambio lo que a mí me puede gustar al resto de personas no le gusta. Va un poco en el concepto de los gustos de cada uno. Sí, bueno, pero me imagino entonces que sí tienes tus buenos libreros ahí llenos de tebeos. Sí, y te van chivateando lo que se va a lanzar, lo que se está cociendo, lo que se está ultimando, qué editorial lo va a distribuir, o sea que estamos ahí. ¿Puedes mencionarme así al aire algunas piezas que tú tengas en muy alta estima, que digas, estas son ediciones únicas que vale mucho la pena tener y que igual y pues en algún momento podrían estar en un museo porque son relevantes? Hombre, más que piezas, más que volúmenes, lo que tengo son originales, que he conseguido a través de ellos mismos, de los propios ilustradores, o a través de las editoriales, o en ferias, que he podido llegar a conocer a tal. Pues me han hecho
bocetos expresamente para nosotros, para mí, ¿no? Entonces, más que cómics, son piezas de coleccionista que voy recogiendo. ¿Algún autor que te venga ahorita a la mente, que tengas un original que aprecias mucho? Hay alguno por ahí bastante, no sé, no quiero mencionar a nadie porque si no se enfadarán los demás. Menciona dos, no pasa nada. Todos los demás después estarán en el museo y te lo agradecerán. No. No te atreves. Está bien, se respeta, pero nos gustaría para poder googlear y tener ahí pues, un referente. Pero bueno, mira, también me están preguntando aquí en el chat, y yo creo que es como muy buena puerta para la siguiente parte de la conversación, si hay algún cómic de Lovecraft o algún cómic sobre terror que tú Sí, conozcas lo y que tenía pudieras preparado para recomendarnos. recomendarlo. E incluso el otro día también me lo llegaron ahora te lo diré, porque lo tengo aquí un pequeño guión que me había preparado y quería... Sí. Providence. Ok, de Alan Moore. Exacto, de Alan Moore y el ilustrador es Jansen Burrow. Sí, ese bueno. Me encanta. O sea, ese. Y alguien esta semana me preguntó, porque hemos visto que en las redes sociales se ha hablado mucho de Lovecraft esta semana, y me preguntaban que desconocía este autor y con qué cómic podía iniciarse, ¿no? Entonces le dije que Providence era lo mejor, o sea, porque los demás es un poco más esparragoso, mucho más espeso a la hora de poder leer este autor, y era una manera bastante buena a través del cómic introducirse en el mundo de Lovecraft. Ok, eso está bastante bien. Solamente, bueno, en este caso, pues bueno, nosotros también tenemos como un poquito de acceso al trabajo de Alan Moore. Me pregunto si hay algo un poquito más regional, más de España, que pudieras compartirnos para la gente que está siguiendo esta conversación. La paradoja que ahora mismo en España está funcionando mucho mejor los juegos de rol y de mesa que los propios cómics, porque incluso se han llegado a reeditar algunos juegos de los años 70, que habían algún juego de Lovecraft, y ahora se han vuelto a reeditar. Hay mucho grupo de juegos de rol, y muchos se han especializado en temas de terror, de misterio, de miedo, y estos son de los que más juegan con ellos, lo de estos juegos de Lovecraft. ¿Qué juegos te vienen a la mente? ¿Qué juegos son un éxito en este momento en España que nos pudieras recomendar? Pues hay bastantes. Hay uno que se llama Mundo Desconocido, que ese es bastante antiguo, es del 97. ¿De qué editorial, perdón? Te lo puedo pasar. Era una editorial que creo que incluso ha desaparecido. Ok, desapareció, pero el juego se llama Mundo Desconocido. ¿De qué va el juego? Pues no sabré decirte, o sea, porque tengo una persona que es la que me ha ido asesorando sobre los temas de juegos, y fue el que me lo chivateó estos días. Está bueno, ok, te chivateó Mundo Desconocido. Ya está ahí como para tenerlo presente y para buscarlo. ¿Qué otra recomendación nos puedes dar? Yo te lo paso el contacto sin ningún problema. No, sin problema. Y está abierto el foro del círculo para cualquier tipo de juego o experiencia que haya ahí que tenga que ver con terror. Estaría súper bien. Anteriormente, y digo, cuando estábamos planeando esta conversación, tú me habías comentado que hay una editorial que concretamente se dedica de lleno a publicar cuestiones sobre terror y estos temas. ¿Me puedes hablar más de eso ahorita? Sí. En líneas generales, el mundo de Lovecraft en España se divide entre el 50% que lo odia, que no puede verlo, que no quiere que le llegue nada, y el otro 50% que lo adora. O sea,
yo tengo que ser franco, sí que me había llegado algo a las manos, había leído algo de este autor, pero no estaba muy profundizado en Lovecraft, ¿no? Y estos días del aniversario me he dado cuenta que el público está completamente dividido, ¿no? Incluso aquí se llegó a editar hace muchos años cosas de Lovecraft. Incluso en los años 70, en plena transición política, sabéis que España estuvo bajo una dictadura franquista, en los 70, que ya había, estábamos en esa transición para el tema democrático, un juez hizo retirar un cómic del mercado, que fue la primera vez. No ha salido mucho en prensa, no ha salido mucho en los medios, pero un juez dictaminó que ese cómic pervertía a las mentes de la gente joven en los años ¿De qué iba el 70. cómic, perdón? Se llamaba... Ahora lo tengo aquí todo preparado, pero en los 70. Y ese No te cómic preocupes. no se volvió a publicar hasta muchos años después. Pero, o sea, fue toda la publicación, no fue solamente un número. No, fue todo lo que se lanzó de esa publicación, la secuestró del mercado y prohibió que se pudiera vender. Y no tenemos así como idea de qué trataba o bajo qué argumento dijeron que Era pervertía. de Lovecraft, era de Lovecraft. Era un cómic de Lovecraft. ¿Cómo se llamaba? No lo encuentro aquí. No te preocupes, búscale. Es Vale. interesante esto. Es lo mismo que Lovecraft tuvo mucha relación con hispanos y con españoles, cuando él estaba viviendo en Nueva Inglaterra y su época en Nueva York. Él tuvo, después sabéis cómo pensaba este autor, y incluso en una de sus obras, El horror de Red Hook, incluso hay un párrafo que habla de españoles. Pero después él odiaba, no podía vernos. Y en cambio, años después, él tuvo contacto con Vicente Martínez Ibor, que era un empresario que era valenciano y fue el que hizo el primer centro comercial de la historia, el Ybor City. Y el Lovecraft, fue a pedirle trabajo a este empresario. Sí. ¿Trabajo de qué? ¿Que le iba a escribir o cómo? Porque sabéis que hubo una época Lovecraft que estuvo mucho tiempo sin trabajar y él se empleó en cualquier cosa. Entonces, cuando Martínez Ibor hizo el centro comercial, fue a pedirle trabajo, no sé exactamente. Incluso hay constancia de esa reunión. Qué curioso, y sobre todo, bueno, pues recordando las ínfulas que tenía Lovecraft de ser una persona de alcurnia, de tener pues esta especie como de nobleza y que él era muy selectivo con las actividades que pedía, ¿no? Es muy simpático imaginártelo yéndole a pedir trabajo al dueño de un centro comercial. Obviamente no la pidió de empacador, pero no. muy interesante. Supongo que iría a pedirle trabajo de cualquier cosa, porque la economía de Lovecraft tampoco era muy boyante. No, nunca lo fue. Eso lo sabemos los fans. Oye, tengo aquí otra pregunta a través del chat. Christian Anderson me está preguntando si actualmente en España hay algún autor de horror psicológico que pudiera acercarse a Lovecraft, que pudiera hacer algo relacionado con lo que escribía Lovecraft. Sí, también es que aproximadamente en los años 80 se volvieron a reeditar muchos temas de Lovecraft. ¿Por qué? Porque fue cuando finalizó los derechos, porque sabéis que a los 70 años de morir un autor, los derechos son públicos y no tienes que pagar derechos de autor. Entonces, a partir de los 80, que ya hacían 70 años que había muerto Lovecraft, hubo una gran estampida en editar cosas incluso, mira, os voy a dictar algunas de las editoriales. Perdón
Perdón que te interrumpa, pero aquí hay unas fechas que no me cuadran. ¿No serían 50 años? Porque hasta No, donde son yo 70, son 70 años. En 70, España porque son hasta donde 70. yo tengo entendido, Lovecraft falleció en la década de los 30, Sí, pero 1930 hasta algo. que no, hasta que no pasen 70 años de la muerte del pero no solamente en temas de cómics, incluso de música, entonces esos derechos pasan a ser públicos. Mientras que no pasen 70 años, habrá alguien que los cobrará, un familiar, una organización, un club, lo que sea. Pero hasta que no pasen 70 años, los derechos no son públicos. Entonces, a partir de esa fecha es cuando aquí en España muchas editoriales que no tienen que pagar derechos se lanzaron a publicar. Que estaba Seix Barral, Bruguera, Adaf, Alianza, o sea, Valdemar, todos esos se lanzaron a publicar cosas de Lovecraft porque no tienen que pagar derechos. Ok, y aquí la pregunta, bueno, además de lo que se rescata, porque pues ya no hay derechos y se está explotando esta posibilidad, ¿hay algún autor de la región, alguien que se haya aventado a decir yo quiero escribir sobre horror y que haya destacado? No sabría, porque no... supongo que sí, pero lo que más se ha editado ha sido en temas de libros, y ahí no estoy yo más metido, lo que estoy más en el tema del cómic, y sí que lo que es el cómic anteriormente he comentado, ¿no? Pero no he sido mucho de comprar o seguir la línea de Lovecraft. Ok, ok. Línea de terror en general, algo que hable sobre temas que dan miedo. Sí, a ver. Vale. ¿Hay alguna preguntilla más? Pues en este momento de aquí del chat, no, pero sí, me queda esa parte pues de la editorial que me dijiste que estaba muy dedicada a esto y que tenía por ahí publicaciones que ibas a hacer como una ligera investigación para darnos unas cuantas recomendaciones. Después que os quería dar otro dato, es que España tiene el honor de que se imprimió Necronomicon, si no me equivoco. Okay. Y se editó aquí en España, y hay un ejemplar que está en la Universidad de Micclestonic. Ok, esa es como esa es como vamos a decirlo así, como la bibliografía del Necronomicon. ¿Cuál sería la edición del Necronomicon de la que me estás hablando? La primera edición se editó en nuestro país, la versión latina, y que fue el mito de lo más maligno, y se conserva un ejemplar en esa universidad. Ok, eso lo teníamos como referente. Ok, nos están preguntando aquí en el chat si conoces algo sobre Fester Entertainment. Dice en su página que es un proyecto de Alicante y Barcelona. Fester Entertainment. No, la desconozco. Mira, la editorial que te iba a comentar yo, que es la que más edita en temas de terror, es Valdemar. Qué bueno que mencionas esta editorial porque justamente Joan Ríos nos está diciendo aquí. Valdemar es una de las editoriales que más amamos los latinos. ¿Es igual de relevante esta editorial en España? Sí. Valdemar es la que por excelencia, la que más echa a la calle temas de terror, misterio, todo esto. ¿Y actualmente hay alguna colección o algo que esté saliendo que se pudiera seguir? La que más está, la editorial que ahora más está publicando temas es Panini. Panini es la que más está publicando ahora mismo. Incluso el cómic que anteriormente os he comentado, lo va a lanzar en tres tomos en México. O sea, si no lo ha lanzado ya, muy poco le faltará. El La de cómic Providence. de Providence. Lo va a lanzar en tres tomos, se va a lanzar en México por Panini. Sí. Esa es primicia. En pasta dura. Uf,
ediciones buenas. Para poder conservarlas y que los hijos la puedan leer. Súper bien. Y bueno, retomando pues esta parte, me decías que incluso pues el Museo del Cómic de Benavente tiene por ahí como una historia, ¿no? Ahí truculenta que nos ibas a compartir. Sí, sí, sí. Aquí en España hay una cadena que se llama Cuatro y los domingos por la noche tienen un programa de misterio y se dejaron caer por este tanatorio y llegaron a la conclusión de que habita un fantasma allí, ¿no? Una antigua monja que era la que cuidaba a los niños enfermos en ese hospital, ¿no? Yo he estado infinidad de veces y yo no he visto nada, pero bueno, me gustaría que poder charlar con ella. Eso ha llevado de que mucha gente del misterio pues se ha acercado al edificio a hacer sesiones de Ouija, hay pintadas, bueno, pues mientras que yo no lo vea, que nos deje por estar por allí. No, pues me imagino que en su momento se pondrá ahí una plaquita o se pondrá alguna especie pues de imagen, incluso no sé si pueden llamar un concurso de ilustradores ahí para que nos den como el rostro de esta persona que cuidaba a la gente ahí. Estaría súper interesante, ¿no? Es parte como pues del sabor que tiene este espacio, Alfred. Bueno, pues... Es que es un sitio que está apartado está en pleno campo, hay mucho pinar, entonces también hubo un asesinato macabro de una chica de un pueblo cercano y el individuo el asesino, estuvo escondido por allí. Entonces hay quien dice que si la que se aparece en el edificio es la chica y otras que dicen que es la monja, ¿no? O sea, pero bueno, que es un sitio como muy misterioso, que está apartado, que no hay civilización por ningún lado, que está rodeado de mucha vegetación y para nosotros, vamos, es un punto idóneo, porque la gente va a poder respirar y nos va a estar dentro de la ciudad y va a ser un sitio muy chulo. Me imagino que van a hacer alguna especie de tríptico para estas visitas. Yo, de hecho, ya tengo muchísimas ganas de que esto se cristalice. Ya te estoy preguntando precios y todo. Ya estoy haciendo, como dicen en un proceso de venta, cuando preguntas precio, es porque ya lo quieres comprar, ¿no? Entonces... tranquilos que vamos a hacer que podáis venir. Allá reflotaremos charters desde México. Cada vez que vemos la gente que nos sigue en redes sociales, México es uno de los países que más seguidores tenemos en el proyecto. Entonces, cuando lanzamos alguna reseña, una noticia, cualquier cosa, incluso no solamente en Facebook, sino en Twitter, incluso tenemos un servicio de WhatsApp y hay mucha gente de México que está suscrita a ese servicio y cuando lanzamos una noticia, los primeros que se enseñan los que están en el WhatsApp. Y de México tenemos mucha gente. Pues Alfred, nos dicen que el tiempo es un tirano y se está terminando ya el espacio que teníamos para esta conversación, pero sin duda es súper interesante el proyecto. Te digo, nuevamente soy fan, ya me estoy imaginando ahí visitando este espacio, este Museo del Cómic de Benavente. Nada más, pues bueno, quería darte el micrófono nuevamente para que pues nos des un mensaje final y agradecerte las recomendaciones y la invitación que nos extiendes a través de esta conversación y sobre todo pues fortalecer los lazos de los comiqueros en todo el mundo. Ahora sí que apoyamos tu proyecto con mucha fe. Yo agradeceros enormemente vuestra invitación y a la gente que consuma cultura, que se compre, me da igual el autor, me da igual el ilustrador, qué editorial es, que la gente pueda reservar parte de su vida a consumir algo de cultura, porque al final todo esto nos refortalece a todo el mundo, ¿no? Y nada, y espero que muy pronto os pueda dar buenas noticias
que vamos a iniciar muy pronto las obras del museo y de todo el proyecto, y ojalá muy pronto os podamos tener aquí en Benavente. Muy bien, pues vamos a darle cierre a esto. Nada más te voy a encargar mucho y te dejo de tarea el nombre de ese cómic que un juez canceló porque era de Lovecraft y estaba pervirtiendo a la gente en España. Te lo encargo mucho. Está abierto para ustedes y para este tipo de intercambio cultural el perfil de Círculo Lovecraftiano y Horror, que son nuestro anfitrión, y obviamente nosotros vamos a seguir con mucho interés las publicaciones de el Museo de Benavente en España. Muchas gracias y mucha salud. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Un gran abrazo hasta España. Ya son casi la medianoche por allá, 4 de la mañana en Manila, Filipinas. Y le invitamos a toda la gente que nos está siguiendo a que se queden con nosotros porque viene mi compañero Cesario con una conversación muy interesante sobre las publicaciones de Pulp. Nosotros agradecemos nuevamente al Museo del Cómic de Benavente, España, y a Alfred, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Yo fui el anfitrión de esta plática, Carlos Uribe, miembro del Círculo Lovecraftiano y Horror. Los invitamos a que se queden con nosotros en este último día de actividades del 130 aniversario del natalicio del maestro Lovecraft. Muchas gracias.